En la lengua actual del día a día, una galleta y un bizcocho son dos cosas claramente diferenciadas. Aunque, por lo general, ambos manjares son dulces, las galletas suelen ser duras y crujientes, mientras que los bizcochos suelen ser blandos y esponjosos. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Para empezar sembrando la duda, veamos. En muchas variedades del inglés, lo que llamamos galleta se dice biscuit, que no deja de parecerse a bizcocho. Similar cosa ocurre con el italiano biscotto, que definiríamos a la española como una especie de bizcocho agalletado crujiente. Y la cuadratura del círculo la tenemos en el gallego, idioma en que biscoito puede significar tanto bizcocho como galleta. Dicho eso, vamos a empezar con la etimología de bizcocho. Esta palabra procede del latín bis, dos veces, y coctus, cocido o cocinado, es decir, que literalmente un bizcocho era un tipo de alimento que se cocía dos veces. Tenemos que entender que en su origen el bizcocho no era lo que solemos entender actualmente por tal, un tipo de pastel esponjoso, sino justo todo lo contrario, una especie de pan que se cocía dos veces precisamente para que perdiera toda el agua posible y que durara más tiempo. En palabras del diccionario de autoridades, pan que se cuece segunda vez para que se enjugue y dure mucho tiempo, con el cual se abastecen las embarcaciones por no poder llevar hornos para el pan necesario. Precisamente el mismo diccionario indica que el latín sería panis nauticus, es decir, pan náutico, porque era el que se llevaba en los barcos, o bucellatum, que era el pan típico del soldado, el pan de campaña, porque, insisto, era un tipo de comida que se llevaba en los barcos o en la marcha para que estuviera a disposición si que se estropease por un largo periodo. O sea, que el bizcocho originariamente no era tenido por comida placentera, como en la actualidad, sino como una especie de mal necesario o el menor de los males, tal y como se puede apreciar en otros tantos ejemplos. Aquí tenemos una traducción de Plutarco de finales del siglo XIV que dice: en tanto que los espartanos, veyendo que él era exiliado y que él se lavaba con agua fría y que se contentaba de bizcocho con grosas y simples viandas, se maravillaban y estaban en duda si éste había habido jamás cocinero en su casa o si jamás vistió ropas delicadas. Entonces aquí la clave está en se lavaba con agua fría, ¿no? Como diciendo, ¡uf! Mira a este tío lo sufrido que era, ¿no? Se lavaba con agua fría y se contentaba, se conformaba con bizcocho. Y grosas, aquí con el sentido antiguo, más relacionado con grosero en el sentido de poca calidad. Otro ejemplo, en este caso, de mediados del siglo XV. Los caballeros en la guerra comen el pan con dolor. Los vicios de ella son dolores y sudores. Un buen día entre muchos malos. Pónense a todos los trabajos, tragan muchos miedos, pasan por muchos peligros, aventuran sus vidas a morir o vivir. Pan mohoso o bizcocho, viandas mal adobadas. Ahoras tienen, ahoras no nada. Entonces aquí vemos este pan mohoso o bizcocho. Básicamente está diciendo que es casi lo mismo. Poco vino o ninguno, agua de charcos y de odres. Las cotas vestidas cargados de hierro. Los enemigos al ojo, malas posadas, peores camas, la casa de trapos o de hojarascas, mala cama, mal sueño. Entonces aquí está simplemente enumerando todas las penalidades que tiene que pasar un soldado, entre ellas comer bizcocho. Apartamos de momento el tema del bizcocho, vamos a la galleta. Y vemos que aquí pongo galleta y un 1 voladito, porque vamos a ver que realmente hay dos galletas. Empecemos diciendo que el diccionario de autoridades, recordemos siglo XVIII, recoge la palabra galleta, pero en absoluto con el significado que esperaríamos. Dice, un género de cántaro de cobre pequeño y manual con un caño torcido para echar el licor que contiene, de que suelen usar algunas religiones en el refectorio para echar vino. En el siglo XVIII, esta era la única definición de galleta, que no tiene nada que ver con lo que actualmente llamamos galleta. Esta es la definición del Diccionario de Autoridades 1734 y es que Corominas indica que la primera aparición documentada de galleta como alimento aparece en 1755, pero con el significado de bizcocho de barco, es decir, lo que hemos estado viendo antes. Es decir, que al principio galleta era sinónimo del antiguo bizcocho.
Y yo no he encontrado el ejemplo que menciona Corominas concretamente, pero sí de hecho uno más antiguo, de 1748. Dice: el bizcocho, que se hace parte en Lima y parte en el Callao, es de las harinas y trigo que baja de Chile, y aunque es de buena calidad, es de poco aguante, porque lo hacen en costra y con facilidad le entra la polilla, lo cual no sucedería si lo hiciesen en galletas. Y aquí no termino yo de ver muy bien las sutilezas de que dice de que el bizcocho tiene poco aguante, no sé qué, eso no pasaría si lo hicieran en galletas. En principio se supone que es lo mismo, pero aquí se ve que no. Según esto parece que la galleta tendría más aguante que el bizcocho. Pero en fin, la cosa. Con el significado actual de galleta como bizcocho de postre, en palabras de Coromina, bizcocho de postre, la primera documentación, según este filólogo, se encuentra tan tarde como en Pardo Bazán, finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos este ejemplo, entre tantos otros, porque doña Emilia hablaba bastante de comida, de galletas y todo eso. Lola se escurrió y volvió trayendo en la falda del vestido una mezcolanza de naranjas, trozos de piñonate, almendras, bizcochos, pasas, galletas, relieves de la mesa amontonados a escape, que comenzó a distribuir con largueza y garbo. Y aquí de hecho vemos que usa tanto bizcochos como galletas, y en este caso, por el contexto, parece que las dos cosas son buenas, que ya no es este pan náutico antiguo. Ahora bien, aún no hemos hablado propiamente de las etimologías de galleta, que naturalmente han de ser dos, la del recipiente y la del alimento. Comencemos por orden cronológico. Según Corominas, la primera documentación relativa al recipiente es de 1062-1063 y un vistazo rápido al corde nos permite ver que casi siempre aparece como galleta de vino y variantes, es decir, que siempre hace referencia a que la galleta sirve para contener vino. Todavía a finales del siglo XV, Alfonso de Palencia decía esto. Sobre la laguena, palabra latina, la explicaba así: es vaso, y vaso aquí con el sentido antiguo de jarrón, es vaso para tener vino que llamamos galleta. Según el Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, el latín medieval galleta se usaba como mensura vinaria, es decir, como una medida de vino. Es decir, que parece que la galleta ya era una cantidad determinada, y concretamente de vino. Igual que actualmente decimos 1 litro de lo que sea, parece que en la Edad Media el vino podía contarse en galletas. Y por cierto que es posible, tal y como deja entrever este glosario, que el galón como medida de capacidad para líquidos, que todavía se usa en algunos países como Estados Unidos, es algo menos de 4 litros, como digo, es posible que este galón esté relacionado con galleta. Y luego, la etimología propiamente de esta galleta parece ser un diminutivo de galla, quizá del galo galla, que significaba vasija, recipiente, etc. Y aquí, por cierto, la paronimia entre galo y galla es totalmente casual. Y aquí no me he resistido a esta cita del Libro de Buen Amor, siglo XIV, relativa a los frailes de un convento. Aquí el arcipreste critica que estos frailes tienen grande la galleta y chica la campana, es decir, que le dan mucho al vino y se entregan poco a la campana, es decir, a las cosas típicas de frailes de la iglesia, etc. Y antes de terminar con esto, como curiosidad, Corominas indica que el rumano galeata sigue significando cubo, especialmente para la leche, y que el catalán galleda y el aragonés galleta siguen usándose con el significado de cubo, pero esta vez especialmente para la limpieza doméstica. Y ya para terminar, la etimología de galleta, la galleta de comer, que procede del francés galette. Esta forma galette era una forma femenina de galette, que significaba guijarro, y de ahí algo así como cosa en forma de disco plano y redondo. Teniendo en cuenta que las galletas más tradicionales tienen precisamente esta forma, no es difícil ver la relación. Y a su vez, este galette es el diminutivo de gal o yal, que en francés antiguo significaba roca. Al fin y al cabo, un guijarro es una roca o piedra pequeña.